Cuando no estaba en mi casa, estaba en casa de Pablo. Mi mamá no me dejaba ir si no me iba bien comido. No le gustaba que anduviera comiendo en casa ajena. Pablo tenía consolas de videojuegos. A nosotros no nos compraban esa clase de cosas. A veces me ponía a platicar con la señora. También me llevaba bien con sus hermanas de Pablo. Mi percepción de ellos era que disfrutaban mis visitas frecuentes. Mi mamá, por el contrario, no le gustaba que invitara amigos ni que me fuera a meter a casa de la gente. Nunca me dejó que me quedara a dormir con ellos, aunque siempre me decían que esa era también mi casa y que yo era bienvenido cuando quisiera quedarme. A las 7 de la noche, la hora límite, me despedía de Pablo y de la señora, en ocasiones de las hermanas si estaban en la sala. Me subía a mi bicicleta y me iba para mi casa. No era por llevarle la contraria a mi madre. A veces nos la estábamos pasando tan bien que se me iba el tiempo y me seguía. Ella nunca dejaba que pasaran más de 10 minutos. Con reloj en mano iba a sacarme de la casa de Pablo. A veces no me dejaba ni que me despidiera. Pues esa vez dieron las 8, dieron las 9. Minutos más tarde me di cuenta de que eran las 9:15 y que no me había ido a mi casa. Pero más extraño aún, no había venido mi mamá por mí. Le había dicho otra vez en la semana que me quería quedar a dormir con ellos. Habría sido una manera de decir que sí. Esperé otros 30 minutos, esperé a las 10. Ya no era hora para que me fuera solo. 3 horas después del límite permitido. Esa vez la señora ya se había subido a su habitación. Si no, ella me hubiera ido a dejar. Me daba pena hacer que bajara. A las 10 de la noche ella ya estaba bajo las sábanas. Me salí a la calle y tomé mi bicicleta. Iba medio asustado por el regaño que me esperaba o porque había una probabilidad de que algo hubiera pasado. ¿Por qué no habría venido por mí? Hasta se me olvidó despedirme de Pablo. Salí a la calle y algo te voy a decir. Para esa edad, yo nunca había estado tan tarde afuera y menos solo. De verdad que no me gustaba que fuera mi mamá por mí. Tenía que irme caminando con la bicicleta a un lado y nos íbamos por el camino largo. Eran 6 cuadras. En la bicicleta se traducen máximo a 3 minutos y más si me iba por un atajo que mi mamá siempre evitaba. Es cierto que el parque estaba muy solo a esas horas, pero esa era la idea, que no te encontraras con nadie que te saliera al paso. Si a las 7 de la tarde estaba tranquilo, a las 10:30 de la noche además estaba muy oscuro. Cuando llegué a la explanada, las palabras de mi madre volvieron a resonarme en la mente. ¿Qué pasaría si ella me encontrara ahí, dando vueltas, rodeando el auditorio al aire libre, pasando por en medio de las canchas de básquetbol? Vi el lugar vacío y misterioso y empecé a pedalear muy rápido. No creas que por miedo, lo hacía con una gran emoción. Nunca me había imaginado estar en un lugar tan solo. Sentí libertad y sentí control. Los lugares que casi diario veía bañados con diferentes tipos de luz, de mañana, de mediodía, de tarde, ahora presentados en claroscuro, me llamaban para que fuera a ver, a explorar, a pasar a gran velocidad en la bicicleta. De repente caí en cuentas de que mi madre me estaba esperando en la casa.
Si de casualidad fue a buscarme con Pablo y no me encontró, ya estaría de regreso si ella llegaba antes que yo. Se me iba a armar una buena. Sudé frío de solo imaginar ese escenario. Me estacioné un momento para recuperar el aliento. Recargué la bicicleta en un barandal del pasamanos y escuché una voz que no sabía de dónde venía. Hola. Disculpa, joven, necesito ayuda. No había nadie a mi alrededor. Me empezó a dar miedo. Se escuchaba cerca de mí, pero de verdad que todo a mi alrededor estaba despejado. Es más, ni casas, ni gente pasando por la calle, ni coches alcanzaba a percibir. Tomé el manubrio de mi bicicleta y la voz me pidió que no me fuera. No te vayas. Miré hacia los columpios y en ese momento la vi. Era una cara, una cabeza más bien. Estaba como a 3 metros de altura. Haz de cuenta un globo, pero una cabeza articulada, flotando, meciéndose con el poco aire que de repente sacudía los árboles del parque. En la base tenía un cordón amarrado que bajaba a un tubo horizontal a un costado del columpio. La cabeza empezó a descender. Bajó flotando como lo haría un globo con poco gas. Yo me trepé a la bicicleta y le pedaleé fuerte, y eso estuvo mal porque se saltó la cadena y ya no pude continuar. La cabeza quedó muy cerca de mi cara. Olía como si hubiera estado metida en un costal de hierbas. Era una cabeza 100% articulada. No era ni un juguete ni una ilusión complicada. Hablaba, miraba, movía los ojos. Me dijo que la liberara, que alguien amarró su cordón al tubo, que se quería ir. La cabeza, como un globo, volvió a subir. No me atreví a echarme a correr y dejar mi bicicleta ahí. Fui a los columpios, busqué la cuerda que sostenía aquella cosa en el semioscuro. Cuando la toqué, sentí que no era un cordón. Estaba un poco suave y un poco hueca. Parecía una vena. Me dejó las manos con una sensación. Lo desamarré y aquella cosa subió. No me dijo nada, solo sonrió. Mientras se elevaba, me veía. Me seguía viendo incluso cuando ya se había convertido en un punto en el cielo. Quise pasar saliva, pero tenía la boca seca. Me vi los pantalones para asegurarme que no me hubiera orinado del susto. Me tuve que ir empujando la bicicleta el resto del camino. Llegué a las 11 a mi calle, afuera de mi casa. Las luces de abajo estaban prendidas. Mi mamá estaba despierta, estaba ahí. Dejé la bici tirada detrás del portón. Fui a la puerta principal, metí mi llave, le di vuelta con cuidado para no hacer ruido. Mi mamá estaba mirando justo hacia la puerta cuando yo entré. Le cambió la cara como si se le hubiera caído la expresión. Subió corriendo las escaleras, yo no podía entender. Cuando llegó al último escalón, se escuchó que algo se reventó arriba. Mi mamá bajó agitada, me dijo que qué hacía afuera, que de dónde venía, que a qué hora me salí. Me dijo que ella me vio llegar a la casa a las 7, que me subí a mi cuarto, hasta me dio de cenar. Le empecé a contar lo de la cabeza en el parque, pero antes de que llegara a lo bueno me empezó a regañar que por qué me había quedado tan tarde en la calle,
que por eso pasan esas cosas. A ella la asustaron y a mí también. Al día siguiente resulta que también a Pablo. Bueno, a ellos en conjunto, a su familia, a su mamá y a sus hermanas también. Que como a las 11 de la noche escucharon que echaban piedritas a la ventana. Pensaron que era yo, se asomaron, no era nadie. Luego empezaron a echar en la ventana de la cocina, en los cuartos, en todos lados. En un momento se escuchaba como si hubiera empezado a granizar. Yo no le podía creer, así como él dijo que me estaba inventando lo de la cabeza en los columpios. Pero cuando fui a casa de Pablo, todo estaba lleno de piedritas. No fuimos los únicos. El papá de mi amigo venía manejando y poco antes de llegar a su casa se le atravesó una mujer fantasma. Hizo que diera el volantazo y casi pierde el control. Un evento paranormal que se extendió hasta los límites de nuestra colonia. De otras cosas que me enteré fue que a mi vecina la envolvió una sábana y la empujaron de la cama. El señor de la tienda vio que 2 personas se asomaron del refrigerador de refrescos cuando estaba por cerrar. Te voy a contar de la vez en que más fuerte me han espantado en la vida. Ocurrió el día de la fiesta de cumpleaños de mi hija, la más chica. Rentamos un espacio en un parque público, un salón de usos múltiples muy conveniente porque hay alrededor juegos infantiles, bancas y asadores. A diferencia de un salón de fiestas, aquí tú te encargas de decorar, llevar tu servicio de sillas y mesas, la comida y, muy importante, la limpieza. Sale mucho más barato que un salón de fiestas, evidentemente. Aquí la cosa con la limpieza es que si no dejas limpio, no te dan completo el depósito que le dejas a administración. La fiesta estuvo increíble. Abigail se la pasó de lo mejor. De inicio a fin no hubo tema. La cosa ocurrió cuando nos pusimos a limpiar. Como mis hijas y los invitados hicieron uso de los juegos y las áreas comunes, estuvimos un buen rato recogiendo platos, vasos, tenedores, envolturas de comida, botellas de agua y de refresco. Mi cuñada ayudó con toda la basura. Salieron, no te miento, 6 bolsas. Se fue como a las 7 y solo nos quedamos nosotros 2. Mi esposa se quedó recogiendo la decoración. Yo me puse a cargar la camioneta de las sillas y las mesas para irlas a entregar. A las 8 se fueron a la casa porque empezó a hacer frío y porque ya iba siendo hora de darles de cenar a las niñas. No faltaba mucho para terminar, solo unos cuantos detalles. Ya después iría a dejar la camioneta con las mesas y las sillas. A las 10 en punto terminé. Miré mis alrededores con orgullo, no quedaba rastro de fiesta infantil. Me quedé parado en medio de ese galerón, disfrutando el silencio un segundo antes de irme, pero algo me llamó la atención. En ese salón tan oscuro, la poca luz que entraba de las lámparas del parque pasaba por las aberturas de arriba y bañaba el techo. Había varios globos en el techo. El salón era grande, cubierto con lámina galvanizada. Por dentro se sentía inmenso porque ya no había gente. Era como estar adentro de una bodega vacía. Cualquier paso que diera con mis botas, cualquier arrastre de silla, rebotaba en las paredes y subía hasta el techo, que estaba como a 4 metros o un poco más. Ese salón tiene unas aberturas enormes allá arriba, entre la barda y la lámina. De día entra un solazo y corre el aire muy fresco, pero de
De noche se sentía cómo se colaba el aire frío del parque. Sin embargo, los globos ni se movían. Las láminas, como se estaban enfriando, empezaban a tronar. De repente se oía como si alguien les pegara una pedrada desde afuera. Yo sabía que era el metal o las ramas de los árboles del parque que raspaban las orillas de las ventanas altas. Eran unos 8 o 10 globos. Estaban ahí bien pegaditos a la lámina, sin moverse siquiera por la corriente de aire que entraba por los huecos. Me dio un coraje porque yo ya quería cerrar e irme, y esos globos me iban a costar un porcentaje del depósito. Estaba casi seguro. Con una escalera los bajaba en 2 minutos. El problema era que la escalera fue de las cosas que ya había ido a entregar a donde me la prestaron. Me froté la cara desesperado y chequé la hora en el celular para ver si todavía alcanzaba a que me la volvieran a prestar, pero qué esperanza, ya era tardísimo. Ya ni para qué moverle. Estaba maldiciendo mi suerte cuando sentí un roce en el hombro, un toque ligero. No me asusté, la verdad. Fue tan sutil que ni por la mente me pasó que alguien se hubiera metido al salón sin que yo me diera cuenta. Volteé y era uno de los globos. Había bajado solo. Estaba ahí, flotando a mi lado, todavía bien inflado, como si nada. Al momento en que miré hacia arriba, otro de los globos se despegó de la lámina y empezó a bajar despacio, acomodándose casi a la misma altura que el primero, pero un poco más hacia el centro del salón. Ya la hice, pensé. No voy a necesitar la escalera. Me inventé cualquier explicación lógica, que si el sereno, que si el aire allá arriba se enfrió de golpe y eso hizo que el helio perdiera fuerza, o que el gas se comprimiera por el cambio de clima. Como has de saber, uno siempre le busca el lado científico a las cosas para librar el espanto. Pero el tercer globo fue el que me puso los pelos de punta. Bajó con un tirón leve. Piensa en cómo se comporta un globo cuando tiras del hilo rápido hacia abajo. Piensa en cómo se comporta un globo cuando tiras de su hilo rápido hacia abajo. Ese rebote que hace después de que se tensa la cuerda. El globo vibra un poquito antes de bajar. Exactamente así se vio. El aire no los estaba empujando, no estaban flotando a la deriva. Parecía que alguien estaba agarrando los hilos invisibles y los estaba bajando uno por uno con toda la calma del mundo. Ese fue el instante en que sentí el primer escalofrío de verdad. Mira, te creo que se baje 1 o 2, ya muy exagerado 3 por un repentino cambio de corriente, pero se bajaron todos. Los 12 globos bajaron uno tras otro, como si alguien los estuviera contando al lado de mí. El último bajó directo hacia mí, casi me pega en la cara, pero poquito antes de tocarme se desvió y se fue a acomodar con los demás. Era una escena de locos. Ahí estaba el racimo de globos flotando en el puro centro del salón, a la altura de mi cabeza. Se movían como si una mano fantasma o varias los estuvieran sujetando de los hilos. Lo normal hubiera sido salir disparado, pero te juro que no podía moverme. Primero me quise hacer el valiente, pero entonces se empezaron a mover en bloque. Sentí que eso que me estaba viendo los arrastraba.
Se fueron flotando en una misma altura hasta apilarse en una de las esquinas oscuras del salón. Ahí sí ya no me gustó. Empecé a caminar despacio, de puntitas, tratando de que ese algo no se diera cuenta de que me estaba yendo, y mucho menos muriéndome de miedo. El problema era que para salir, a fuerza tenía que pasar junto al racimo de globos. Ya estaba casi en la puerta, con la mano estirada para alcanzar la manija, cuando oí los globos tallándose entre sí. Me detuve en seco, miré. Los globos, que estaban todos amontonados en la esquina, empezaron a abrirse, como si alguien estuviera metiendo las manos entre ellos para hacerse espacio. Fue un segundo, pero lo vi clarito. De entre dos globos de corazón, justo a la altura de mi cara, asomó una parte de un rostro. La piel se veía grisácea y marchita. Tenía un ojo muy abierto, opaco, con una catarata blanca que parecía brillar con la poca luz que entraba por las láminas. No tenía expresión, no me estaba gritando ni amenazando, simplemente estaba ahí, vigilando, con esa quietud que muestran los muertos. Sentí que si me quedaba ahí un segundo más, esta persona iba a terminar de apartar los globos y me iba a poner la mano en el hombro para pedirme las llaves. No supe ni cómo, pero me eché a correr. Me subí a la camioneta en tiempo récord, quemé llanta y no dejé de acelerar hasta que llegué a donde entregué las sillas. Al día siguiente, mi esposa fue por el depósito. Se lo dieron íntegro porque, pues sí, dejamos todo rechinando de limpio. Yo ya le había contado lo de los globos y ella, que no se queda con el pendiente, le soltó a la administradora que a mí me habían pegado un susto marca diablo en la noche. No se apure, le dijo mientras contaba los billetes del depósito. Es Juan José de Jesús Jiménez, el 4J. Se quedó mi esposa en blanco, me quedé en blanco también cuando ella me lo contó. El 4J, un delincuente de la zona. Le contó que un día el tipo se robó cosas de una casa y en el jaloneo hirió muy feo a una señora. La gente de la colonia se le fue encima, lo venían correteando a pedradas y con palos. El tipo se saltó la barda del parque para esconderse, pero al caer el tobillo se le dobló. Alcanzó a moverse unos metros, pero lo interceptaron justo ahí en la entrada del salón y ahí mismo le dieron en la madre hasta que lo mataron. A un lado de la oficina, medio escondido entre unas macetas descuidadas, mi esposa vio el altar. No era un altar con flores frescas y fotos bonitas, era un rincón oscuro, lleno de cera chorreada y una foto del tipo, un tipo joven pero con malicia en la cara. La administradora se acercó y encendió la luz. Le ponemos su altar y su veladora no por respeto, sino para que no espante. O bueno, para que no espante tanto. Si se le apaga la luz, se pone de malas y empieza a hacer sus maldades en el salón, en los juegos, en el estacionamiento. Ya ve que la gente no cambia ni aunque se muera. Este sigue queriendo hacerle algo a los que se quedan hasta tarde. Mi tío hace mucho tiempo tenía un cliente que diario pasaba a comprar un refresco,
A veces se quedaba un rato a platicar. Le decían Romo, era globero. Si le invitaban de tomar, se iba a su casa hasta la 1 de la mañana. Esas veces dejaba el racimo de globos amarrados al toldo de la tienda y se iba sin ellos. Era el más borracho hasta que un día de la nada se compuso. La terrorífica historia de por qué dejó de tomar. Aunque ese sujeto se la contaba a todo el mundo, mi tío se sabía la historia completa porque el tipo se la confesó una noche ahogado en llanto. A nadie le decía que era violento con su esposa y sus hijos al grado de los golpes. Esa noche mi tío dice que hasta se tiró de rodillas y le pedía perdón a su esposa y a sus hijos como si lo estuvieran oyendo. A eso de la 1 de la mañana, cuando el alcohol ya le había nublado el juicio, le entraba la manía de ponerse a trabajar. Allá en su casa se ponía a inflar globos y amarrarles los cordones en la mesa de la cocina. Mientras él estuviera despierto, nadie podía irse a dormir. La esposa de por sí le tenía miedo, nunca se acostaba si él no estaba en la cama. Y el viejo, con los cables bien cruzados, la mandaba todavía a despertar a los chamacos. Los sacaba de las cobijas todos somnolientos, no más para que pasaran tiempo con él, porque según el borracho no los veía en todo el día. Era pura saña. Los despertaba nada más para tener a quien regañar mientras él seguía inflando sus globos. Una de esas noches, Romo estaba más borracho que de costumbre. Tenía a los pobres niños ahí, parados junto a la mesa, leyéndole la tarea en voz alta con la voz temblorosa, mientras él inflaba y amarraba globos como un loco. La esposa acababa de entrar por la puerta. El viejo la había mandado por más alcohol a una vinatería que estaba como a 12 cuadras. Se le fue encima en cuanto la vio cruzar el umbral, que por qué se había tardado tanto, que si se había ido a ver con alguien. La pobre mujer apenas podía explicarle que en la primera tienda no encontró lo que él quería y tuvo que caminar más lejos. Romo se puso como energúmeno gritándole de cosas y en ese punto exacto, en medio de los gritos, tronó el primer globo. Romo ni siquiera volteó. Directo, con la hazaña que ya le conocían, empezó a culpar a los chamacos, jurando que le habían picado el globo con algo. Estaba por levantarse a darles un manotazo cuando reventó el segundo. Se le puso la cara roja como si le fuera a dar un aire. Se les quedó viendo a los niños con los ojos inyectados en sangre, pero los niños estaban petrificados, con las manos bien visibles, sin moverse un milímetro. No había forma de que ellos hubieran sido. ¿Qué le hicieron a los globos?, le rugió fuera de sí, y entonces el tercero y luego el cuarto. «Haz algo, muévete», le gritó a la mujer como si ella pudiera detener lo que estaba pasando. Pero no se detenía. El quinto, el sexto, el séptimo. Era una escena delirante. El tipo no podía aceptar que la nada invisible le estuviera reventando la mercancía frente a sus ojos, pero como estaba acostumbrado a desquitarse con su familia, su primer instinto fue la violencia. Se reventaron 15 globos, uno tras otro, ante la mirada salvaje de Romo. No quedó ni uno solo inflado. El trabajo de toda la madrugada, el dinero del tanque de hidrógeno,
Todo quedó desperdiciado en pedazos de globo tirados por media cocina. Romo se quedó callado un segundo viendo el desastre y sin decir palabra se dio la vuelta y se salió a la calle a vagar como un alma en pena. En esa casa nadie pegó el ojo el resto de la madrugada. Se quedaron todos temblando en la oscuridad, esperando a que el viejo regresara. Mi tío dice que cuando Romo le contó esto, sobrio y con el alma rota, se golpeaba el pecho con el puño y la cabeza contra el mostrador de la tienda. Estaba arrepentidísimo, sí, pero lo que más le calaba era que él sabía que esos globos no se tronaron solos. Algo o alguien se los reventó en la cara para que, por primera vez en su vida, sintiera el miedo que él le daba a su propia familia. Un día después, Romo llegó como si fuera otro hombre. Entró a la casa cargado de bolsas, con regalos para los niños, y hasta le soltó un buen dinero a su mujer, algo que nunca hacía. Sentimientos de culpa. Estuvieron un rato en paz, escuchando música, riéndose. Parecía que por fin las cosas iban a cambiar. Hasta que en un momento de la noche exigió la primera copa. Todos se miraron al mismo tiempo. Fue como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. El ambiente se puso pesado. Era cuestión de tragos para que se transformara en un animal. Todo explotó por una tontería. Los niños empezaron a pelearse por uno de los juguetes nuevos. Una discusión de chicos que no pasan a mayores, pero Romo, con varios tragos calentándole el pecho, fue de 0 a 100. Se levantó de la silla con una mirada que no era de él. Según para darles una lección, agarró los juguetes y, frente a sus caras llenas de lágrimas, los estrelló contra el piso de cemento hasta que no quedaron más que puros pedazos de plástico roto. En ese silencio de muerte que quedó después del correctivo, pasó lo imposible. Los globos que tenía amarrados en la esquina se soltaron de un tajo. Lo notaron al momento en que tocaron el techo. Los 4, la mujer, los niños y Romo, voltearon al mismo tiempo. Los globos no se quedaron juntos. Empezaron a esparcirse por todo el techo, como si manos invisibles los estuvieran acomodando para cubrir cada rincón del cuarto. Y entonces, sin que hubiera una vela cerca, sin que nadie prendiera un cerillo, todos tronaron al unísono. Del techo brotó un manto de llamas líquidas que se pegó a las vigas. El fuego era de un color azulado, tétrico, y en vez de subir, las llamas parecían escurrir hacia abajo buscando a Romo. El techo se convirtió en un cielo de lumbre que no quemaba la casa, pero que los dejó a todos petrificados. Romo se cayó de nalgas tapándose la cara porque sentía que el fuego le quería atrapar el rostro. Ese día el güey se espantó tanto que hasta se vomitó del puro miedo. Estaba tembloroso, llorando como un loco. Se tiró al piso y les besó los pies a su esposa y a sus hijos, jurándoles por lo más sagrado que no lo volvería a hacer. En la casa se sentía una pesadez horrible. Todos sabían que había algo metido ahí, que algo se alimentaba, no de la violencia del tipo, se alimentaba de la angustia de la familia. El vicio es canijo, no duró ni 2 semanas limpio. Un día llegó picado de la calle. Tuvo que haber sido una tarde que estuvo con mi tío en la tienda.
Desde que dieron las 7 y el señor no aparecía, su familia ya se estaba imaginando lo peor. Así fue, llegó peor que otras veces, cegado por la ira y envalentonado por todo el alcohol que traía en la sangre. Se puso como loco. En medio de los gritos, levantó la mano para pegarle a su mujer, pero antes de que el golpe bajara, se escuchó un llanto aterrador que llenó toda la casa y luego un silbido constante. Nadie se dio cuenta al principio de que el cilindro de hidrógeno estaba abierto, porque ese gas no huele a nada, pero el sonido venía del tanque. De pronto, se oyó clarito como alguien rascaba cerillos en la oscuridad de la cocina, pero ahí no había nadie. Luego apareció el clic de los quemadores de la estufa queriendo prender. Romo, completamente pálido, corrió a intentar cerrar el tanque, pero la llave estaba abierta hasta el tope y trabada como si manos de acero la hubieran apretado. Sabían que cualquier chispa de estática, cualquier fricción iba a hacer que la casa entera volara en 1000 pedazos. «Sálganse», les gritó, pero la puerta principal, que siempre estaba abierta, no cedía. Tenía la llave echada y las llaves no aparecían por ningún lado. Estaban encerrados en una bomba de tiempo. Desesperado, Romo agarró una silla y rompió una ventana. Por ahí fue sacando a todos con un cuidado que nunca había tenido, procurando que los vidrios no cortaran a los niños ni a su esposa. Él no tuvo la misma suerte. Al querer salir, se rajó el brazo con un pico del cristal. Una herida de casi 15 centímetros, profunda, que bañó el suelo de sangre. Cuando por fin se calmó la cosa y el gas se disipó, la puerta de la casa volvió a estar abierta de par en par, como si nada hubiera ocurrido. El tanque apareció cerrado. Siempre que a ese tipo alguien le mencionaba el alcohol, se miraba la cicatriz en el brazo, se persignaba y daba las gracias. Es verdad, dejó el vicio por completo. En su casa las cosas quedaron tranquilas. Le contó a mi tío que nunca se volvió a manifestar esa energía porque ya no había miedo ni odio de donde pudiera alimentarse. Romo ya no existe, hace años que dejó de pasar a la tienda. De igual manera yo no pensaría que algo le sucedió. Más bien, ya casi no se ven vendedores de globos en las calles. Si has llegado hasta aquí, pon el emoji de globo en los comentarios. Muchas gracias por apoyarnos, por darles hype, por los likes, por escucharnos. Saludos y hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.